La Sagrada Biblia. Edición de Monseñor Juan Straubinger. Primer libro de los Macabeos. Capítulo 14. El año 172 juntó el rey Demetrio su ejército, y pasó a la Media para recoger allí socorros, a fin de hacer la guerra a Trifón. Mas luego que Arseis, rey de Persia y de Media, tuvo noticia de que Demetrio había invadido sus estados, envió a uno de sus generales para que le prendiese y se le trajese vivo. Marchó este general, y derrotando al ejército de Demetrio, tomó preso a este y le condujo a Arseis, quien le hizo poner en prisión. Todo el país de Judá disfrutó de reposo durante los días de Simón, no cuidaba éste de otra cosa que de hacer bien a su pueblo, el cual miró siempre con placer su gobierno y la gloria de que gozaba. A más de otros muchos hechos gloriosos, habiendo tomado a Jope, hizo de ella un puerto que sirviese de escala para los países marítimos. Extendió los límites de su nación, y se hizo dueño del país. Reunió también un gran número de cautivos, tomó a Gazara, a Betsura, y el Alcázar, y quitó de allí las inmundicias, y no había nadie que le contrarrestase. Cada uno cultivaba entonces pacíficamente su tierra, y el país de Judá daba cosechas, y frutos los árboles de los campos. Sentados todos los ancianos en las plazas, trataban de lo que era allí útil y ventajoso al país, y se engalanaba la juventud con ricos vestidos y ropas de guerra. Distribuía Simón víveres por las ciudades, y las ponía en estado de que fuesen otras tantas fortalezas, de manera que la fama de su glorioso nombre se extendió hasta el cabo del mundo. Estableció la paz en toda la extensión de su país, con lo cual se vio Israel colmado de gozo. De suerte que podía cada uno estarse sentado a la sombra de su parra y de su higuera, sin que nadie le infundiese el menor temor. Desaparecieron de la tierra sus enemigos, y los reyes en aquellos días estaban abatidos. Fue Simón el protector de los pobres de su pueblo, gran celador de la observancia de la ley, y el que exterminó a todos los inicuos y malvados. Restauró el santuario, y aumentó el número de los vasos sagrados. Habiéndose sabido en Roma y hasta en Lacedemonia la muerte de Jonatás, tuvieron de ella un gran sentimiento, mas luego que entendieron que su hermano Simón había sido elegido sumo sacerdote en su lugar, y que gobernaba todo el país y a sus ciudades, le escribieron en láminas de bronce, para renovar la amistad y alianza que habían hecho con Judas y con Jonatás, sus hermanos. Estas cartas fueron leídas en Jerusalén delante del pueblo. El contenido de la que enviaron los lacedemonios es como sigue. Los príncipes y ciudades de los lacedemonios, a Simón, sumo sacerdote, a los ancianos, a los sacerdotes, y a todo el pueblo de los judíos, sus hermanos, salud. Los embajadores que enviasteis a nuestro pueblo nos han informado de la gloria y felicidad y contentamiento que gozáis, y nos hemos alegrado mucho con su llegada, y hemos hecho escribir lo que ellos nos han dicho en la asamblea del pueblo, en esta forma. Numenio, hijo de Antíoco, y Antípatro, hijo de Jasón, embajadores de los judíos, han venido a nosotros para renovar nuestra antigua amistad. Y pareció bien al pueblo recibir estos embajadores honoríficamente, y depositar copia de sus palabras en los registros públicos, para que en lo sucesivo sirva de recuerdo al pueblo de los lacedemonios. Y de esta acta hemos remitido un ejemplar al sumo sacerdote Simón. Después de esto, Simón envió a Roma a Numenio con un grande escudo de oro, que pesaba 1000 minas, con el fin de renovar con ellos la alianza. Y luego que lo supo el pueblo romano, dijo, ¿de qué manera manifestaremos nosotros nuestro reconocimiento a Simón y a sus hijos? Porque él ha vengado a sus hermanos y ha exterminado de Israel a los enemigos. En vista de esto le concedieron la libertad, cuyo decreto fue grabado en láminas de bronce, y colocado entre los monumentos del monte Sión. Y he aquí lo que en ella se escribió. A los 18 días del mes de Elul, el año 172, el tercero, del sumo pontificado de Simón, fue hecha la siguiente declaración en Asaramel, en la grande asamblea de los sacerdotes y del pueblo, y de los príncipes de la nación, y de los ancianos del país, que habiendo habido en nuestra tierra continuas guerras, Simón, hijo de Matatías, de la estirpe de Jarib, y asimismo sus hermanos se expusieron a los peligros e hicieron frente a los enemigos de su nación en defensa de su santuario y de la ley.
acrecentando mucho la gloria de su pueblo. Jonatas levantó a los de su nación, fue sumo sacerdote de ellos, y se haya ya reunido a los de su pueblo. Quisieron luego los enemigos atropellar y asolar su país, y profanar su santuario. Les resistió entonces Simón, y combatió en defensa de su pueblo, y expendió mucho dinero, armando a los hombres más valientes de su nación, y suministrándoles la paga. Fortificó también las ciudades de Judea, y a Betsura, situada en su frontera, la cual antes era plaza de armas de los enemigos, y puso allí una guarnición de judíos. Asimismo fortificó a Jope, en la costa del mar, y a Gazara, situada en los confines de Azoto, ocupada antes por los enemigos, en las cuales puso guarnición de judíos, proveyéndolas de todo lo necesario para su defensa. Viendo el pueblo las cosas que había ejecutado Simón, y cuanto hacía para acrecentar la gloria de su nación, le declaró caudillo suyo y príncipe de los sacerdotes, por haber hecho todo lo referido, y por su justicia, y por la fidelidad que guardó para con su pueblo, y por haber procurado por todos los medios el ensalzar a su nación. En tiempo de su gobierno todo prosperó en sus manos, de manera que las naciones extranjeras fueron arrojadas del país, y echados también los que estaban en Jerusalén, en la ciudad de David, en el alcázar, desde el cual hacían sus salidas, profanando todos los contornos del santuario, y haciendo grandes ultrajes a la santidad del mismo. Para seguridad del país y de la ciudad puso allí soldados judíos e hizo levantar los muros de Jerusalén. El rey Demetrio le confirmó en el sumo sacerdocio, y le hizo su amigo, y le ensalzó con grandes honores. Pues oyó que los judíos habían sido declarados amigos, y aliados, y hermanos de los romanos, y que éstos habían recibido con grande honor a los embajadores de Simón. Y que asimismo los judíos y sus sacerdotes le habían creado, de común consentimiento, su caudillo y sumo sacerdote para siempre, hasta la venida de un profeta fiel, y también habían querido que fuese su capitán, y que cuidase de las cosas santas, y estableciese inspectores sobre las obras públicas y sobre el país, sobre las cosas de la guerra y sobre las fortalezas, que tuviese a su cargo el santuario, y que fuese de todos obedecido, y que todos los instrumentos públicos del país se autorizasen con su nombre. Y que vistiese púrpura y oro. Y por último, que no fuese permitido a nadie, ora del pueblo, ora de los sacerdotes, violar ninguna de estas órdenes, ni contradecir a lo que él mandase, ni convocar en la provincia sin su autoridad ninguna junta, ni vestir de púrpura, ni llevar la hebilla de oro, y que todo aquel que no cumpliese estas órdenes, o violase alguna, fuese reputado como reo. Y plugo a todo el pueblo el dar tal potestad a Simón, y que se ejecutase todo lo dicho. Y Simón aceptó, y le agradó ejercer el sumo sacerdocio, y el ser caudillo y príncipe del pueblo de los judíos y de los sacerdotes, y el tener la suprema autoridad. Y acordaron que esta acta se escribiese en láminas de bronce, las cuales fuesen colocadas en el pórtico del templo, en un lugar distinguidos, archivándose, además, una copia de todo en el tesoro, a disposición de Simón y de sus hijos.